Bueno, vamos a reaccionar a un nuevo video, un video que me encontré hace poco sobre 7 gráficos que cambiarán cómo ves los fichajes. Un video del negocio del fútbol. Vamos a ver qué tal. Esta fue la inflación del Reino Unido desde 2013 hasta 2022 y este fue el aumento de los precios de las transferencias de jugadores en el mismo periodo. Como podrán ver, la compra de futbolistas está completamente desconectada del resto de la economía. Cuando Real Madrid adquirió a Gareth Bale en 2013, pagó 101 millones de euros. Si lo hubiera hecho en 2024, habría tenido que desembolsar 200. Y esto es verdad porque yo no sé por qué y ahorita lo vamos a saber en este video. Desde hace un tiempo para acá los fichajes están siendo demasiado caros, pero extremadamente caros. Ahorita el último fichaje así es Hugo Ekitike, que lo fichó el Liverpool del Frankfurt. 95 millones pagó por el jugador francés. Otro fichaje de Liverpool es Florian Wirtz, que costó casi 150 millones de euros desde el Bayer Leverkusen. Y la verdad no me explico por qué hoy en día los fichajes son tan caros, están costando mucho los jugadores, pero ya vamos a saberlo en este video. 18 millones. Según Football Observatory, jugadores con las mismas características cuestan 116% más en 2022 que en 2013. Lo interesante es que los clubes no aumentaron la facturación al mismo ritmo como para cubrir esa subida. No es una conclusión lógica de la expansión del deporte. Se trata de factores específicos que lo generaron y que revelaremos a lo largo de este video a través de simples gráficos. Bienvenidos al negocio del fútbol. Lo primero a tener en claro es que cuando nos referimos al mercado de transferencias, estamos hablando de algo mucho más vasto de lo que sale en las noticias. Si bien los traspasos multimillonarios no son irrelevantes, y los veremos en unos momentos, representan apenas una gota dentro del gran océano. En 2024 se realizaron un total de 22.779 transferencias alrededor del mundo. Sí, escucharon bien, 22.000, es un montón, es un montón de transferencias. 22.779 jugadores cambiaron de equipo en tan solo un año. Además, dicha cantidad involucró a nada menos que 5.123 clubes. Una verdadera locura. Pero lo increíble no es solo la cifra. 22.000 transferencias para 5.000 clubes. Un poco desbalanceada la Actual, sino balanza también entre cómo clubes creció y, entre clubes y transferencias, digo. a lo largo del tiempo. En 2015, una década atrás, se daban alrededor de 13.000 transferencias por año con unos 3.500 conjuntos involucrados. Con lo cual, aquí ya tenemos una primera señal. Hay considerablemente más actores jugando en el mercado de fichajes. Y todos sabemos lo que ocurre cuando varios clubes quieren al mismo deportista. Aumenta su precio. Aunque es cierto que la cifra que les di recién tiene una trampa. No todas las transferencias involucraron dinero de por medio. Una gran parte consistió en jugadores que habían quedado libres. Para que se entienda, un futbolista tiene la potestad de ir a donde quiera una vez que finalice su contrato sin la necesidad de retribución entre los equipos. Cuando Mbappé se fue del PSG al Real Madrid, por ejemplo, su contrato con el club francés había terminado. Gracias a eso, el merengue no tuvo que pagar nada al conjunto dirigido por Luis Enrique, aunque sí debió ofrecer un gran bono al futbolista, pero eso queda para otro video. El punto es que no todas las transferencias implican un desembolso de dinero. De aquellos 22.779 traspasos que se dieron en 2024, solo el 16,2% involucraron un pago de por medio. Y como este canal se llama El Negocio del Fútbol, de ahora en más nos enfocaremos exclusivamente en aquellos que ingresan dentro de ese 16,2%. Aunque parezca un porcentaje pequeño, lo cierto es que fue suficiente para mover una cantidad terrible de dinero. En 2024 se gastaron 8.590 millones de dólares en transferencias. Para que tengan un punto de referencia, si sumáramos los ingresos de todos los clubes de la Premier League, no llegaríamos a igualar ese número. Lo interesante 8.590 en fichajes. Es un montón. es que si graficamos el mismo dato para los 9 años 9.660 en 2023. No, 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 no. Se está gastando mucha plata en fichajes. Demasiada plata en fichajes. anteriores, notaremos que el crecimiento fue abismal. Actualmente se gasta más del doble que hace una década, lo cual tiene bastante sentido, ya que vimos la inflación que hubo y el aumento de la cantidad de jugadores transaccionados. Una pregunta interesante, al ver las enormes cantidades del vasto mercado, es lo que hablamos antes respecto a si las grandes figuras realmente importan dentro de ese número. ¿Mueve la aguja el fichaje de Florian Wirtz al Liverpool por 125 millones? ¿O el de Martín Zubimendi al Arsenal por 70? La respuesta corta es que sí. La realidad es que son muy pocas las transferencias que
alcanzan semejantes números. Apenas el 2,5% de las transferencias en las que se paga dinero se superan los 20 millones de dólares. Sin embargo, son tan significativas que terminan representando el 38,4% del total del dinero gastado. Es decir, de aquellos 8.590 millones transaccionados en 2024, más de un tercio fue gracias a las estrellas que salen en las noticias. Bien, ahora que sabemos de cuánto dinero estamos hablando, es hora de que busquemos a los responsables de la semejante inflación que vimos al principio. El primer paso para hacerlo es entender de dónde provienen los fondos, por lo que vayamos de lo más amplio a lo más específico. La primera división que podemos realizar es a nivel confederaciones, es decir, cuánto gastan los clubes de la UEFA en Europa, los de la Conmebol en Sudamérica, los de la CONCACAF en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y así siguiendo. En este sentido, si les preguntara cuál es el más relevante a nivel gasto, probablemente todos dirían Europa. Y ciertamente estarían en lo correcto, aunque lo que quizás no sepan es la magnitud con la que lo hace. Este territorio representa el 81% del total, es decir, 4 de cada 5 dólares salen del viejo continente. En segundo lugar aparece la AFC de Asia con 8,1%, principalmente gracias al terrible gasto de Arabia Saudita por figuras como Neymar y Neves. Luego sigue la Conmebol aportando otro 5,8%, CONCACAF con 4,7%, CAF de África 0,3% y el desembolso de la OSCE de Oceanía fue prácticamente nulo. La diferencia en el porcentaje de gasto mundial es una barbaridad. De 81% a 8,1% hay demasiada diferencia. Y entre Europa y América también hay muchísima diferencia, 81% a 5,8%. Una diferencia abismal. Con lo cual, más allá de todo lo que se habla respecto al desarrollo del fútbol en Asia, la MLS en Estados Unidos y tantas otras ligas que son prometedoras, la realidad es que, como dice la frase, el bacalao se sigue cortando en Europa. Habiendo dicho eso, la UEFA es una confederación que aglutina a nada menos que 55 federaciones nacionales, por lo que decir que la inflación en el mercado de transferencias se debe a Europa no nos aporta demasiada información. Algunos países como Islandia, Irlanda o Georgia gastaron menos de $1 millón en traspasos en 2024, con lo cual enfoquémonos en las 10 que más desembolsaron para así efectivamente entender por qué tanta supremacía respecto al resto del mundo. En los lugares inferiores de la tabla tenemos a Países Bajos, Bélgica, Rusia, Turquía y Portugal. Ligas que, si bien no son para nada insignificantes, no suelen ser las que dan la nota por traer al gran jugador del momento. Es ahora donde entramos en las famosas 5 grandes ligas de Europa y los números cambian completamente. Alemania aparece en el quinto puesto, habiendo desembolsado 725. Y de primero tiene que estar Inglaterra. Yo diría que primero tiene que ser Inglaterra. Inglaterra gasta mucha plata en fichajes, demasiada plata en fichajes. Está, yo diría que Inglaterra y le seguiría, no sé, Italia. Vamos a ver. Millones. Luego España con 762, Italia con 938, Francia con 995 y finalmente Inglaterra por nada menos que 1.800. Mira, no te digo es Inglaterra. Inglaterra los jugadores son muy caros, pagan mucho por un jugador que no es tan conocido. Por ejemplo, ahorita es en Mbeumo del Brentford, que es el chabón es bueno, es muy bueno el tipo. Y lo fichó el United por 75 millones, 80 millones. Es bueno, pero tampoco para los 80 millones. Eh, Mateus Cunha, que también lo fichó el Manchester United, 75 millones de euros. Que no es un jugador que vale 75 millones de euros. Son jugadores buenos, pero hasta ahí. Son jugadores normales. Entonces no entiendo por qué se pagan tanto los jugadores en Inglaterra. Mira la diferencia tan abismal que hay de Inglaterra a Francia, de 1880 a 995. $180 millones. Como ya le dijimos en otros videos, más que las 5 grandes, se trata de una gigante y 4 grandes. Con semejante nivel de desembolso, uno podría pensar que es increíblemente fácil armar una buena plantilla en la liga inglesa, ¿no? Bueno, llegó el momento de que cada uno de nosotros pueda demostrarlo, porque acabamos de lanzar la liga oficial del negocio del fútbol en Vivenger Fantasy, una de las plataformas fantasy más grandes de habla hispana. Para quienes no la conocen, Vivenger es un juego en el que cada uno se pone en el en puntos dependiendo de su rendimiento en los partidos, si no cuenta. Lo mejor de todo es que nuestra liga oficial se pensó específicamente para esta comunidad. Era la publicidad que me estoy comiendo. Competirán con y por si se lo preguntaban, van a haber premios. Entregaremos una camiseta y varios ejemplares del juego de cartas del negocio del fútbol. El ingreso es totalmente gratuito y pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Solo tienen que entrar al link en la descripción, bajarse la app de Vivenger si todavía no la tienen y sumarse a nuestra liga oficial. Nos vemos en el Fantasy. Volviendo al flujo de dinero del mercado de transferencias, el nivel de gasto que tuvo la Premier League en 2024 no fue algo de una única vez. No fue casualidad. Según Football Observatory, si tomamos lo que desembolsó la liga inglesa entre 2015 y 2024, el total alcanza los 23.020 millones de euros. Quien más se le acerca es la Serie A de Italia por 10.840.
pero es que la diferencia es muy grande. La diferencia es grandísima. De 10.840 a 23.020 millones. La diferencia es abismal. Bueno, te digo, la Premier gasta demasiado. Ya veremos si lo explica, pero la Premier gasta mucho. Millones y tercera aparece la Liga de España por 7.940. Con lo cual podemos afirmar que el negocio de las transferencias sucede en Europa y principalmente en Inglaterra. Perdón si no estoy diciendo nada nuevo para algunos de ustedes, pero todavía me quedan algunos gráficos que creo los pueden sorprender. Una vez que sabemos que la mayor cantidad de dinero proviene de la Premier League, vale la pena preguntarse cómo pueden destinar semejantes números a comprar jugadores. En primer lugar, hay que comprender el propio crecimiento económico de la liga. Estamos hablando por lejos de la más lucrativa del mundo. Según estudios de la UEFA, los 20 clubes del torneo generaron 7.147 millones de euros en la temporada 22-23 contra 3.651 de la Liga de España y 3.600. Eso también puede ser un punto a favor para la Premier League, porque si es verdad que el punto en contra de la Premier era que se gasta mucho, también genera mucho la Premier League, genera demasiado. Ahí está la diferencia también, como los doblan en gastos, también los doblan en ingresos, entonces ahí está bien. 19 de la Bundesliga en Alemania, es decir, prácticamente lo mismo que las otras dos combinadas. En segundo lugar, y quizás más importante para lo que queremos entender, ha habido una constante llegada de nuevos inversores. Esto implica dinero fresco listo para ser gastado en las estrellas del momento. Ninguna otra liga tiene tantos capitales extranjeros. Es verdad, hay muchos empresarios, por ejemplo, de Arabia, el Manchester City, eh, del Nottingham Forest, creo que hay un empresario también, del Chelsea, son dueños empresarios que son billonarios y le inyectan mucho dinero a sus equipos. Entonces también ese es un punto, a ver, ¿por qué gastan tanto dinero? Pues porque tienen mucho dinero para gastar por sus dueños de sus equipos y los empresarios que llegan a los equipos que estoy mencionando. Como la inglesa. El caso más reciente es el del estadounidense Todd Boehly en el Chelsea. Luego de su llegada en 2022, el club gastó más de 1.500 millones de euros en refuerzos como Enzo Fernández y Pedro Neto. Y como les decía recién, no es algo de ahora. En el mismo conjunto estuvo Roman Abramovich en 2003, quien inauguró el desfile de inversores foráneos, seguido por la familia Glazer en el United, el jeque Mansour bin Zayed en el City y tantos otros. La inflación en el precio de los jugadores está directamente relacionada con eso. Cada vez que aparece un nuevo personaje dispuesto a pagar considerablemente por encima de las cifras del mercado, al resto no le queda otra alternativa que acomodarse a esos nuevos números. De lo contrario, se quedarían sin talento. Lo interesante es que si bien hubo un aumento generalizado en los precios, hay ciertas características de los futbolistas que se volvieron considerablemente más apreciadas que antes. La posición en el campo de juego es un claro ejemplo. Tomemos como referencia la inflación de toda la industria que dijimos fue de 116% entre 2013 y 2022. Según datos de Football Observatory, en ese periodo de tiempo el precio de los arqueros se incrementó en solo un 55%, es decir, menos de la mitad que la media. Los 10 millones de euros que pagó el Real Madrid por Keylor Navas en 2014 habrían sido aproximadamente 15 millones en la actualidad. Ahora veamos lo que sucedió con los delanteros. Uno pensaría que esta fue la posición que más aumentó. Bueno, no. Su incremento fue de un 100% en este periodo de tiempo, lo que es mayor al de los arqueros, pero sigue estando por debajo del promedio. Los mediocampistas también se quedaron cortos, aumentando su precio un 106%. Increíblemente, los que más se revalorizaron en los últimos Los defensas, los defensas fueron los que más se valorizaron. Pensé que eran los delanteros, la verdad. Pensé que eran los delanteros. años fueron los defensores. Mientras que un lateral cuesta 158% más en 2022 que en 2013, un central lo hace por 181%. Esto implica que si Manchester City hubiera querido un defensor como Josko Guardiola en 2014, en vez de los 90 millones que tuvo que desembolsar, habría gastado menos de 35 millones. Ciertos estudios argumentan que esto tiene que ver con cambios tácticos que se dieron en el fútbol. A los defensores se les pide cada vez más que pasen al ataque, implicando otras cualidades, además de simplemente pegar buenas patadas. El otro factor clave para definir el valor de una transferencia es la edad del futbolista. Está claro que nadie pagaría una fortuna por un jugador que supera los 30 años y sus mejores temporadas ya quedaron atrás. De hecho, los fichajes de aquellos que pasan esa edad representan apenas el 6% del total del dinero gastado en el mercado. Los que se encuentran entre 26 y 29 años significan otro 22%, los de entre 22 a 25 son los que más se llevan con el 46% y finalmente los de 21 años o menos el restante 26% del dinero. Lo interesante de ese último grupo, el de los más jóvenes, es que fue por lejos el que más incrementó su precio. El costo promedio por un futbolista menor a 21 años aumentó un, escuchen, 196%
100% en la última década. Lenny Yoro, por quien el United pagó 62 millones en 2024, habría costado cerca de 20 millones en 2014. Y lo menciono porque está relacionado a algo clave que no vimos hasta ahora: aquellos clubes que se benefician del aumento de los precios de los futbolistas. Porque la realidad es que un traspaso no deja de ser un acuerdo entre dos partes: el club comprador y el club vendedor. Si hay alguien desembolsando esas increíbles cifras, tiene que haber una contraparte que las reciba. Y aunque es cierto que una buena cantidad del dinero fluye dentro de esos clubes que son grandes compradores, también hay otros que prácticamente se dedican a proveer talento y piensan todo su negocio a partir de esa estrategia. Tomando las transferencias que se dieron en Sí, hay equipos que solo se enfocan en vender, como por ejemplo el Borussia Dortmund, el Benfica es otro equipo que vende mucho. Hay equipos que sacan mucho, por ejemplo el Dortmund sacó a Dembélé, Lewandowski, Gundogan, Haaland, Bellingham, sacan muchos jugadores. El Benfica sacó Rubén Díaz, Ederson Moraes. Hay equipos que se dedican más que todo a vender porque tienen buenas canteras o sacan muy buenos jugadores o los fichan muy baratos y los venden a un precio excesivo también porque los hacen rendir muy bien. entre 2015 y 2024, estos son los 10 clubes que más dinero ganaron. PSV aparece en la 10ª posición acumulando 250 millones de euros, seguido por Dinamo Zagreb, Braga, Porto, Mónaco, Sporting, Lille, Salzburgo, Ajax y en la primera posición, por un amplio margen, el ya conocido Benfica, acumulando 816 millones. Y el Dortmund no está ahí. Equipos que más dinero generaron por venta de jugadores entre 2015 y 2024. Pensé que el Dortmund estaba ahí, pero sí, el Benfica, lo mencioné, un club muy vendedor el Benfica. No me acordaba del Mónaco y del Porto también. Durante ese periodo. Vale la pena aclarar que esos números reflejan las ganancias netas, ya descontado los jugadores que dichos clubes decidieron traer a sus filas. Algunos casos de grandes beneficios fueron la venta de Anthony al Manchester United, dejando 95 millones al Ajax, o la del Benfica con Enzo Fernández, obteniendo 121 millones por su traspaso al Chelsea. Si les interesa saber cómo el conjunto portugués logra vender tan bien, les recomiendo este otro video donde lo vemos en profundidad. Aunque lo más interesante del gráfico anterior no son los equipos en sí, sino los países de donde provienen. Si observan con atención, notarán que no hay ninguno de Inglaterra, ni de España, ni de Italia, ni de Alemania. Tenemos 4 de Portugal, 2 de Holanda, 2 de Francia, 1 de... Y pasa que los de Inglaterra, los de Alemania, los de España y los de Italia son los que compran en sí. Son los que compran a todos esos equipos. Austria y 1 de Croacia. Con lo cual, este es un fenómeno que va mucho más allá de los clubes. Las ligas como tal ocupan un rol dentro del mercado de fichajes. Si miramos el neto en transferencias en la última década, pero ahora ya no a nivel clubes, sino a nivel ligas, entenderán lo que les estoy diciendo. La que más ganancias ha generado, sin dudas, fue la liga portuguesa, acumulando 2.340 millones de euros. Luego le sigue la holandesa, la brasileña, la argentina y la belga. Lamentablemente, como les decía hace unos momentos, es una buena noticia, pero algo forzada. Lo cierto es que a ningún club le gustaría dejar ir a su joya, pero las discrepancias económicas son tan marcadas que no tienen cómo competir contra las ofertas de las grandes ligas. Benfica no puede igualar el salario que ofrece Chelsea o PSG. Transformarse en proveedores de talento es quizás la mejor forma de aprovechar una innegable realidad. Del otro lado del espectro, en cuanto a gasto acumulado, se encuentran los sospechosos que vimos hace un rato: la Liga de España, la Superliga China, principalmente por lo que hicieron en 2016, la Serie A de Italia, la Saudi Pro League y finalmente la Premier League como la gran deficitaria del mercado de transferencias, perdiendo más de 10.000 millones de euros en la última década. Ah, no, es una barbaridad lo de la Premier League en pérdidas por transferencias. 11.540 es un montón. Una verdadera locura. Si lo miramos a nivel clubes, encontraremos que 6 de los 10 más deficitarios son justamente de Inglaterra: Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City y Newcastle United. El resto del ranking lo completan PSG, Milan, Barcelona. Y sí, y sí. 10 equipos que más generan pérdidas por transferencias a nivel clubes. Y entre esos 10 hay 6 que son de la Premier League. Y Al Hilal de Arabia.
Con lo cual, después de hacer este recorrido a lo largo de distintos gráficos del mercado de fichajes, hay ciertas conclusiones que podemos sacar al respecto. En primer lugar, que hubo un gran aumento tanto en la cantidad de transferencias realizadas como en el monto gastado. En segundo lugar, que los precios de cada una de ellas subió considerablemente más que la inflación de la economía, beneficiando principalmente a los defensores jóvenes. A la hora de entender quiénes están detrás de semejante crecimiento, encontramos que, si bien nuevos proyectos como el árabe pueden aportar dinero, el negocio fuerte sigue pasando por Europa y más particularmente por Inglaterra. Finalmente, ese crecimiento en el mercado fue aprovechado por clubes de países que, dadas las limitaciones que tienen para competir frente a las grandes ligas, se han establecido como vendedores de talento. Son, de alguna manera, los ganadores del mercado de fichajes. Si les interesa conocer en detalle cómo se mueven los fondos entre las distintas confederaciones, Buen video. Muy buen video del negocio del fútbol. Muy buen video. Voy a dejarle me gusta. Y veremos, ¿no? Veremos cómo sigue avanzando la temporada, porque es cierto que apenas estamos casi que a la mitad de la pretemporada, ya están a punto de arrancar las ligas en 15, 16 días, pero todavía nos quedará una bomba más en el mercado de fichajes. Ya hay ciertas bombas, ya está Wirtz, ya está Ekitike, ya está Lucho Díaz en el Bayern, ya está Rafa en el Barça, pero veremos qué otros fichajes más hay en este mercado de traspasos de la pretemporada.